Hola nuevamente a los que siguen mi canal. Continuando con la secuencia de modelamiento del riesgo crédito, hoy nos vamos a centrar principalmente en todo lo que es el análisis de sensibilidad del crédito frente a la probabilidad de recuperación del mismo, teniendo en cuenta para ello el monto, el plazo y la cuota. Es muy usual actualmente que las entidades financieras ofrezcan una serie de servicios o créditos preaprobados o tarjetas de crédito preaprobados, pero las entidades financieras conocen con anterioridad cuál ha sido el comportamiento del solicitante de crédito en el sistema financiero e igualmente han hecho un estudio de hasta dónde es capaz una persona de asumir un crédito y se tienen límites establecidos para la recuperación del crédito. Para el desarrollo del análisis de sensibilidad vamos a utilizar como referencia el archivo que nos quedó del video anterior, en donde utilizamos o implementamos el modelo logístico para establecer la probabilidad de recuperación de un crédito. Este archivo vamos a reguardarlo y vamos a guardarlo como video 12, que nos quede como referencia para las actividades que hicimos dentro de este video. Teniendo ya guardado nuestro archivo, entonces vamos a proceder a crear una nueva hoja en la cual vamos a desarrollar el análisis de sensibilidad. Entonces vamos a cambiar el nombre y vamos a llamarlo sensibilidad del crédito. Cuando hablamos de sensibilidad del crédito, entonces lo primero que voy a hacer para esta actividad es que voy a buscar los valores que me sirvieron para la normalización de la base de datos y el escalamiento de las variables. Me voy a traer con títulos y demás. Le doy copiar y aquí en sensibilidad voy a copiar estos datos. Aquí entonces encontramos pues el máximo y el mínimo por cada una de las variables, encontramos el método de escalamiento de cada una de las variables. Vamos a colocar nuevamente estos valores aquí arriba. Otra de las cosas importantes que nos vamos a traer para el análisis de sensibilidad va a ser los efectos independientes de cada una de las variables, los que obtuvimos con el modelo logístico. Estos valores nos permitieron a nosotros hacer una estimación de la probabilidad de recuperación de un crédito. Copio estos valores y los pego acá. Son los efectos independientes. Vamos a mirar si cambió algo. Bueno, aquí con respecto a estos valores me los tengo que traer como si fueran valores. Entonces los voy a copiar como si fueran valores porque me cambiaron cuando los copié en la última hoja. Entonces copio estos valores aquí, ya los tenemos listos. Vamos a copiar entonces los efectos independientes de cada una de las variables sobre el otorgamiento. Y una cosa importante, vamos a traernos un solicitante de crédito que tenga una buena recuperación del crédito. Entonces voy a buscar uno que tenga, mire por ejemplo este que tiene un 77% de recuperación del crédito. Entonces me voy a traer todo este solicitante de crédito con todas sus variables, le doy copiar y las pego aquí, lo voy a pegar como valores, peguemos lo normal. Me voy a traer los títulos también. De aquí pues vamos a tener que eliminar algunas variables que no son necesarias para nosotros. Por ejemplo, ¿qué variables no son necesarias para este análisis? Esto del puntaje tampoco lo necesitamos, nada de este lado lo necesitamos. No necesitamos la preaprobación ni el score normalizado. Entonces estas columnas pueden eliminarse.
Lo único que me interesa a mí es Y sub S y la probabilidad de recuperación del crédito. Entonces esto lo voy a eliminar de acá porque tampoco lo necesitamos. Y voy a corregir esto. Miremos que eso es la suma producto entre los efectos independientes y cada una de las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito. Entonces recordemos que según lo que me arrojó el modelo logístico, me dice que la edad es un factor negativo, o sea, una persona entre más edad tenga, va a tener menos probabilidades de recuperación de un crédito. Los hijos y las personas a cargo tienen el mismo efecto. El nivel de renta y los ingresos tiene un efecto positivo, o sea que entre más ingresos, entonces va a ser mucho mejor para el crédito. Y si tengo un nivel de renta muy alto, también es lo mismo. Los egresos tienen un efecto negativo, lo mismo que el monto y la cuota, que estamos hablando de dinero. Y estamos hablando entonces del plazo. Entre más alto sea el plazo, es mucho mejor para el crédito. Entonces, para poder hacer el análisis de sensibilidad, yo voy a abrir un espacio acá para colocar el monto real. Eso en dinero, ¿cuánto es? Aquí está normalizado, pero yo quiero es el monto real en dólares de ese crédito. Entonces yo le doy mu, le doy el dinero y va a ser simplemente, como hicimos la normalización multiplicándola por el máximo. Entonces recordemos que este es el máximo monto que se prestó y esta persona está pidiendo más o menos un 7,14% de ese monto total. Entonces lo evalúo aquí a este lado y ya sabemos entonces este valor en dólares. Lo podemos colocar en pesos si queremos. Entonces aquí lo que está pidiendo es $1.429. El plazo del crédito va a ser igual, entonces este plazo ya no es normalizado, sino que es un plazo real para poder utilizar la fórmula de pagos de Excel con el fin de recalcular esa cuota que tenemos al lado. Entonces el plazo va a ser igual a el máximo dividido el plazo. Aquí vamos a colocar entero porque necesitamos que esta fórmula sea entera. Va a pedir 100 meses para... Vamos a mirar a ver aquí que nos da 60 por 6. Perdón, es por. Aquí es por. Entonces ya pidió 36 meses para ese crédito. Y vamos a hacer un recálculo de la cuota. ¿Cómo vamos a hacer el recálculo de la cuota? Entonces voy a abrir un espacio acá y voy a colocar la cuota. Para esto si nosotros desconocemos totalmente el interés de este tipo de créditos, vamos a colocar un interés de usura del 29%. En Sudamérica es muy usual que esos créditos, esos intereses sean demasiado altos, específicamente pues por la inflación que predomina en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, este valor de usura la vamos a colocar en 0.29. Recordemos que esto mensual me da un interés igual a este 0.29 dividido 12. Entonces ya tenemos el interés mensual. Ahora, para calcular la cuota, vamos a utilizar la fórmula pago. En este pago entonces me dicen cuál es la tasa de interés mensual, que es esta que hay aquí arriba, y la voy a colocar en F4 para efectos de todo lo que voy a realizar aquí. Luego le doy punto y coma el número de periodos, que es K8, son los periodos o la celdita que está aquí al lado, que se me montó la fórmula, y qué es lo que debo. Entonces el valor actual sería con signo negativo y coloco el monto. He adjuntado dentro de este video el link de la fórmula que nos permite a nosotros estimar la cuota. Entonces miremos que ya tenemos una cuota
de $59. Aquí con respecto a esta cuota necesitamos calcular la cuota normalizada. Entonces la cuota normalizada va a ser igual a este valor de enseguida, que es L8 dividido la cuota total que se solicitó por todos los créditos en la entidad financiera. Entonces miremos que esto me da .10, pero esto lo voy a colocar como un número y le voy a colocar los decimales respectivos. Entonces esa es la cuota para ese crédito. Esa cuota varió levemente con respecto a lo que tenía anteriormente, porque en esta base de datos no tenía exactamente cuál era el interés mensual, entonces simplemente lo tomé al día de hoy y esa tasa de usura está al 29%, entonces hice un recálculo de la cuota. Miremos que en ningún momento se me afectó la preaprobación del crédito. Una de las cosas importantes cuando estamos haciendo el análisis de sensibilidad para un crédito de estos, voy a copiar nuevamente las variables aquí abajo, es establecer un monto y voy a copiar esto varias veces. Voy a copiarlo, bueno, voy a corregir esto de los valores. Este valor que tenemos acá, recordemos que es, bueno, aquí tengo que fijar unas variables para que no me muestre todos estos valores. Entonces, ¿cuáles son las variables que tengo que fijar? Todo lo que tenga fórmula lo voy a fijar. Por ejemplo, monto. Hay que dejar fijo el monto que hay aquí arriba. Entonces es H2, le voy a dar F4. El plazo también es un valor, bueno, este se puede dejar, a ver, yo miro cómo está el plazo. El plazo está en .6, esto es ya la fórmula, entonces hay que dejar fijo este de acá. También para la cuota hay que dejar fijas varias variables. K8 no hay que dejarla fija, ni el monto tampoco. Lo único que hay que dejar fijo es el interés mensual, o sea, si no tiene ningún problema. Esta cuota de acá, que es la normalización de la cuota que acabamos de calcular, entonces la vamos a dejar fija y esa cuota es M2. Colocar aquí F4. Listo, muy bien. Entonces yo creo que ahora ya no se nos mueve ninguna fórmula. Lo primero que vamos a hacer es copiar todo el solicitante de crédito y vamos a empezarle a hacer una variación del monto. Entonces yo voy a copiar este crédito 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces. ¿Para qué? Para poder hacer una valoración del monto desde el valor 0 hasta el máximo valor. Entonces miremos que aquí puedo decir qué le puede pasar a este crédito. Bueno, aquí es .2 y así sucesivamente hasta que llegue a 1. Entonces miremos que la cuota va cambiando y miremos acá que cuando el crédito no ha pedido ningún dinero, la capacidad de pago real del solicitante de crédito ese es el primer valor. Cuando no tiene ningún monto asignado, esa es la capacidad real o la recuperación que yo tengo con esa persona sin la solicitud de ningún crédito. Mire que a medida que va aumentando el monto, a medida que yo voy aumentando el monto, miremos que la capacidad de pago del solicitante de crédito va cayendo. Entonces es importante tener en cuenta eso porque nosotros necesitamos saber exactamente en qué momento se revienta un crédito. Miremos que este crédito se revienta entre 60, se revienta entre los 4.000 y los $6.000. Lo que pasa es que ese es un rango muy amplio. Entonces para tener una mayor granularidad frente al monto, yo lo que voy a hacer es que nuevamente voy a establecer un rango entre .2 y .3. Entonces voy a tomar nuevamente este solicitante de crédito, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo. Voy a pegar los valores nuevamente aquí y voy a hacer ahora, voy a arrancar desde .2. Mire que arranca desde .60 .44 y voy a hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Voy a repetir, voy a darle una mayor granularidad a ese crédito. Eso me va a indicar que el solicitante de crédito
puede asumir montos más altos del que inicialmente le estaba solicitando. Me faltaría uno más. Entonces miremos cómo hacemos el análisis de sensibilidad del crédito. Entonces el monto va a ir punto 2, punto 21, punto 22 y así sucesivamente. Entonces llegamos hasta punto 3. Miremos que el crédito se revienta aquí, se revienta entre los 4.000 y los $4.200. Yo creo que eso es una es interesante tenerlo en cuenta. Entonces, yo le puedo prestar a esta persona entre 4.000 y $4.200 tranquilamente. El monto que él inicialmente pidió fue 1.429. Pero yo dije, no, pues yo le puedo aprobar un crédito hasta $4.000 y sé que voy a tener una buena recuperación del crédito. Perdón, si nosotros asumimos, si nosotros asumimos que un crédito se revienta cuando la probabilidad de recuperación del crédito pasa entre el 50, del 50% hacia abajo, entonces yo le puedo prestar a este solicitante de crédito hasta $5.200. Y él venía pidiendo un monto inicialmente de 1.429. Entonces miremos cómo puede cambiar estos valores. Entonces en este momento se da un cambio de estado del crédito. Si yo quiero tener mayor granularidad sobre el crédito, hago lo mismo. Entonces ya estableciendo valores entre punto 26 y punto 27, si yo lo quiero ya con pesos, centavos, en fin. Entonces es importante en esto de la sensibilidad. Por eso es que saben las entidades financieras hasta cuánto se extienden con nosotros. Nosotros diariamente recibimos ofertas o recibimos llamadas en las cuales nos dicen que nosotros tenemos un crédito preaprobado, pero ¿cómo saben las entidades financieras hasta dónde me pueden aprobar un crédito? Pues ellos tienen a disposición las centrales de riesgo que indica cuál es mi comportamiento en el sistema financiero y ellos saben cuál es el comportamiento de mis variables socioeconómicas. Entonces pueden hacer esta estimación. Entonces yo simplemente voy a adicionar una gráfica. Por ahora voy a graficar estos dos y voy a decir insertar. Voy a insertar un gráfico. Este gráfico lo voy a llamar análisis de sensibilidad. Lo voy a llamar aquí análisis de sensibilidad. Entonces esta variable no me representa absolutamente nada. El valor de Y/S no me representa absolutamente nada. Estos datos, simplemente lo que voy a hacer es que este Y/S va a ser el monto. Yo tomo esta gráfica, simplemente le doy botón derecho, seleccionar datos. Y aquí donde le voy a dar modificar, esta columna la voy a tomar es la I, no la de Y/S. Entonces tomo toda la columna. Yo creo que esta columna la estaba tomando completa desde arriba. Voy a tomarla aquí y le voy a dar aceptar. Entonces miremos lo que le pasa a la sensibilidad del crédito. Si yo le doy a aceptar, mire lo que le está pasando a esta línea. Mire que cuando pasa por punto 5 en este punto es donde se revienta el crédito. Aquí es donde se revienta el crédito. Entonces es importante esta curva de sensibilidad porque me va a decir si esa pendiente es muy alta, es porque una variable tiene un efecto muy significativo sobre el crédito, o si el efecto independiente es muy alto. Miremos que si yo incremento este efecto independiente, ¿dónde está el efecto independiente que tiene que ver con el monto? Entonces miremos que si yo incremento este monto, le voy a dar menos 2. Vamos a mirar, mire que la pendiente se vuelve más pronunciada. Entonces el crédito se puede reventar mucho más rápido. Mírelo aquí arriba. Por ahora voy a dejar ese valor de arriba. Entonces le voy a dar control C para dejarlo como estaba. Entonces este valor de acá me va a representar entonces el efecto independiente que tiene la variable monto sobre el crédito. Lo voy a colocar aquí es monto. Y ese monto entonces es la pendiente de esa recta que tenemos ahí. A este gráfico también le podemos adicionar
Miren una cosa importante, también Y sub S. Y sub S es el término que me dice cuál es la sensibilidad frente al crédito. Miremos que ya ese crédito me da una sensación de positivo a negativo, entonces pasa de positivo a negativo. Por eso me parece tan importante también adicionar esos datos. Entonces voy a seleccionar los datos y aquí voy a decir agregar. Voy a agregar entonces la sensibilidad del crédito. Le coloco este título. Voy a colocar los valores de la serie X, que son los montos, como lo habíamos hecho para la probabilidad de recuperación del crédito, y frente a los valores Y de la serie voy a colocar estos valores que tengo aquí enseguida. Entonces le doy Enter y le voy a dar a aceptar. Vamos a mirar a ver por qué se me quedó esta curva en este lado de acá. Voy a revisar los datos. Le doy botón derecho, seleccionar datos, le voy a dar modificar y miremos una cosa particular acá. Miremos que este arranca desde 24 a 34, entonces este también debe arrancar de 24 a 34. Entonces le digo aceptar. Entonces miremos por qué coloco estas dos curvas. Las coloco fundamentalmente porque cuando me da este cruce aquí de la curva, entonces yo puedo mirar exactamente cuál va a ser la probabilidad de recuperación del crédito. Sabemos exactamente que aquí está en punto 5. A este eje le voy a colocar de 4000 en adelante. Vamos a colocarlo. Las opciones del eje no van desde 1000, sino coloquémosle 4000. Y ya podemos ver claramente qué le pasa al otorgamiento de este crédito. Entonces miremos la importancia que tenemos nosotros con respecto a la sensibilidad del crédito. Esto se tiene que hacer, uno generalmente ahora, como los bancos tienen sus negocios comerciales, es importante que sepan exactamente hasta dónde se pueden extender con un crédito, porque eso puede generar fidelidad en el solicitante de crédito. Si yo tengo un buen solicitante de crédito, entonces yo le puedo dar mayores facilidades para un crédito o me puedo extender con este tema. Es importante también tener en cuenta que la sensibilidad también la puedo hacer con el plazo. Yo puedo ir aumentándole el plazo y la cuota va bajando. Entonces ese es un análisis de sensibilidad que también yo lo puedo hacer frente al plazo. Claro que si yo incremento el plazo, lógicamente miremos que eso tiene un efecto positivo sobre el crédito. Entonces incremento el plazo, esta probabilidad de recuperación se vuelve un poco más grande. Ese análisis de sensibilidad también lo podemos hacer. Esta sensibilidad realmente la hicimos sobre el monto, pero también lo podemos hacer sobre el plazo. Generalmente la sensibilidad se hace frente al plazo para cuando una persona no tiene una buena recuperación del crédito. Entonces esa probabilidad de recuperación del crédito se puede incrementar haciendo un alivio sobre el plazo. Entonces vamos a hacer ese análisis de sensibilidad frente al plazo, que también es importante. Entonces cambiémosle el nombre a esta hoja. Esta se va a llamar la sensibilidad frente al monto. Y vamos a hacer entonces, vamos a hacer una copia. Vamos a hacer una copia de esta hoja y vamos entonces a crear la sensibilidad frente al plazo. Entonces, frente al plazo, borro toda esta información completa, porque me va a traer un solicitante de crédito diferente. Le voy a colocar aquí sin relleno y con color negro. Entonces me va a traer de acá un solicitante de crédito que no tenga no tenga buena recuperación. Miremos, por ejemplo, el cliente 351 o el solicitante 351. Voy a copiar este solicitante, le voy a colocar todas sus variables socioeconómicas acá.
Lo voy a colocar en este punto y voy a colocar los títulos. Voy a colocar los títulos de cada una de las variables y vamos a mirar cuáles nos sirven y cuáles no. Estas variables del solicitante se me modificaron del punto anterior, de la hoja anterior a la hoja actual. Voy a revisarlo, que de pronto como tiene fórmulas, el cliente 351, voy a copiar todas sus variables socioeconómicas completas. Voy a colocar solamente las variables socioeconómicas porque lo otro ya lo tengo calculado en el otro lado. Lo único que tengo que tener en cuenta es que este tiene un punto 4489 de recuperación del crédito. Entonces le digo copiar y aquí en sensibilidad simplemente voy a pegar las variables correspondientes. Bueno, aquí es numérico. ¿Qué variables me sobran? Me sobran todas estas que hay acá. Estas ya tengo las fórmulas arriba y con eso puedo calcular entonces este solicitante de crédito. ¿Cuáles fueron las variables entonces que yo modifiqué? Entonces desplacé esta variable y desplacé esta variable también. Yo creo que esta variable estaba aquí a este lado. El plazo, entonces este plazo tiene que ser un número. Entonces este plazo es punto 20. Entonces vamos a reconstruir nuevamente la información de este solicitante de crédito. Entonces lo primero es, recordemos que este plazo, si yo selecciono esto, le doy control C y control V, mire que el plazo de este solicitante de crédito fue de 12 meses. La cuota, ¿cuánto es? La cuota de este solicitante, entonces el monto también, voy a copiar entonces los valores para este monto. Tengamos en cuenta entonces que las fórmulas sí estén fijas también para este plazo, para que cuando ahora hagamos el análisis ya tengamos todo completo. La cuota entonces, ¿cuál va a ser? Copio la fórmula y la pego acá. La cuota mensual, ya tenemos entonces, tenemos todas estas variables, tenemos la cuota normalizada y entonces vamos a calcular Y sub S. Y sub S, la fórmula está aquí, suma producto. Miremos que sí correspondan. Suma producto me da algo negativo hacia abajo y la probabilidad de recuperación está acá. Entonces, si nosotros queremos que este solicitante de crédito se quede con nosotros, entonces vamos a incrementarle el plazo para que haya un alivio en la probabilidad de recuperación del crédito, o sea que ya pase a una fase de aprobación. Entonces voy a copiar este solicitante de crédito varias veces. El plazo lo vamos a ir cambiando de 0, lo vamos a ir cambiando a punto 1 y así sucesivamente. Entonces miremos que aquí la fórmula nos dio unos valores, nos dio un número porque hay un error en la fórmula. Entonces posiblemente sea esta columna que tiene que ser numérica. Yo la voy a cambiar aquí numérica. Voy a seleccionar aquí numérica. Igualmente persiste el error, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a empezar desde punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7 y miremos que a medida que yo voy incrementando el plazo, mire lo que le va pasando al crédito y le puedo incrementar hasta 1,1, puedo incrementar hasta 66 meses. Lo más usual es que un crédito sea hasta 60 meses. Ya de ahí es demasiado. Entonces mire que un cliente que nosotros llegó con punto 20, que era 44, mírelo, aquí está punto 44, si nosotros le hacemos un alivio de las cuotas, el crédito puede ser recuperable y yo puedo tener mayores, yo como entidad financiera puedo tener mayores intereses
sobre ese crédito. Entonces un crédito que antes era riesgoso, ahora lo convierto en un crédito que es atractivo para mí. Entonces vamos a colocar las gráficas de sensibilidad nuevamente. Voy a colocar estas dos. Voy a insertar el gráfico y voy a colocar entonces la curva. Mire que este valor o esta pendiente positiva de esta curva me indica que el efecto que tiene la variable plazo es una variable positiva. Las otras, ninguna de las demás variables las podemos modificar porque son variables socioeconómicas esenciales. Los ingresos no los puedo cambiar porque a no ser de que una persona cambie de trabajo y a lo largo del tiempo puedas tener unos mejores ingresos o vaya subiendo sus ingresos con la inflación o con el incremento que le pueda dar una determinada compañía o un beneficio que le pueda dar a un trabajador. Sin embargo, digamos que por lo demás las variables, pues uno puede también reducir los egresos. Otra de las cosas importantes cuando uno tiene créditos preaprobados es que a uno le otorgan una tarjeta de crédito y ese monto va a ir directamente a las centrales de riesgo. Entonces es muy usual que cuando uno vaya a pedir un crédito en una entidad financiera, es muy usual que le digan a uno que baje los montos de las tarjetas de crédito porque eso también afecta directamente la probabilidad de recuperación de un crédito. Entonces esta parte vamos a llamar sensibilidad frente a la cuota. Y recordemos que esto tiene un efecto que es positivo. Entonces vamos a colocar aquí que tiene un efecto positivo y por eso esa pendiente es ahí. ¿Cuál es el efecto positivo? Mírelo, aquí está. Lo vamos a seleccionar con amarillo y con rojo para que miremos que este es el efecto fundamental. El anterior era un efecto negativo. Si yo me voy para acá para el monto, miremos que el efecto que tiene el monto es un efecto negativo, por eso es que la pendiente va cayendo. Entonces aquí vamos a seleccionar datos, y aquí donde dice modificar, entonces aquí donde dice Y sub S, lo vamos a cambiar por el plazo. Voy a cambiar el plazo. Entonces mire que a medida que el plazo va aumentando, este plazo lo podemos cambiar para que sea más digerible para nosotros. Entonces mire que a medida que las cuotas van en aumento, el crédito o la probabilidad de recuperación del crédito va en aumento. Generalmente en esto de la sensibilidad es importante también agregar la sensibilidad del crédito que pasa de negativo a positivo. Entonces acá le doy el valor de la serie y le coloco los valores de la serie que son Y sub S y miremos que el crédito pasa de negativo a positivo. Entonces miremos la importancia que nosotros tenemos con la sensibilidad en este modelo. En este video he mostrado claramente cuál es la importancia que tiene el monto sobre el otorgamiento del crédito, así como el plazo sobre la recuperación del crédito. Miremos la importancia que es tener una cartera de crédito saneada y conocer exactamente cuál es el comportamiento de un solicitante de crédito en términos de los créditos que yo he otorgado anteriormente. Eso es una cosa importante. Si yo confío en mis analistas de crédito, entonces yo también puedo hacer el análisis de la sensibilidad de un crédito frente a la cartera de créditos que tengo activos actualmente en una entidad financiera o en mi entidad financiera. Muchas gracias nuevamente por atender este video y hasta un próximo video.